Mi papá decía, la luz vuelve vanidosas a las mujeres y me obligó a vivir en completa oscuridad después de que me llegó la regla a los 13 años. Selló mis ventanas con plástico negro, quitó todas las bombillas y convenció a todo el pueblo de que tenía un trastorno genético de sensibilidad a la luz. Cuando finalmente escapé después de 2 años usando la linterna que mi hermano me pasó a escondidas, los vecinos me encontraron con una deficiencia de vitamina D tan grave que se me caían los dientes, pero la mitad de la comunidad firmó una petición para que me devolvieran a mi cuidado médico especializado. En mi familia, las niñas eran obligadas a vivir en oscuridad desde el momento en que tenían su primera menstruación. Según mi papá, la luz hacía que las mujeres lucieran obsesionadas y las distraía de sus deberes. Papá siempre nos trató como animales. Si las duchas de mi mamá duraban más de 3 minutos, no le daban de cenar. Él mismo nos cortaba el cabello con tijeras de cocina, dejándolo desigual porque solo las mujeres vanidosas necesitan cabello arreglado. A mamá nunca se rebeló. Aprendió temprano que resistirse significaba dormir en el garaje sobre el concreto, incluso en invierno. Para entender, su propia madre lo había abandonado cuando tenía 12 años para convertirse en modelo. Según él, fue porque ella valoraba más su cara que a sus hijos. Así que en vez de ir a terapia o escribir un diario, decidió que las mujeres con espejos se vuelven monstruos y ahora todas teníamos que sufrir. Incluso antes de la regla de la oscuridad, había otras exigencias: no espejos en los cuartos, nada reflectante, prohibido el maquillaje, en público usábamos ropa gris y sin forma, en casa bolsas de basura literales, si nos veía mirándonos en ventanas o cucharas, pasábamos el día con bolsas de papel en la cabeza también. Recuerda, la belleza es superficial. Todo cambió cuando me llegó la regla a los 13. Me desperté en sábanas empapadas de sangre. Aterrada, los ojos de mi papá se iluminaron como si fuera Navidad. Dio su discurso aprendido de que la menstruación marcaba la activación de genes narcisistas femeninos. Había investigado mucho, mostrándonos artículos impresos sobre hormonas y obsesión por la apariencia. Desde ese día, viviría en oscuridad, sin luces, sin ventanas, sin chance de verme a mí misma, ni nada más. Si no puedes ver, decía, no puedes abandonarme, ni qué decir que había estado preparándose para este momento toda su vida. Como reloj, instaló cortinas blackout en mi cuarto, quitó las bombillas y me dio una linterna con baterías muertas, su idea de broma. Tus hermanos necesitan luz para trabajar y construir, explicó. Tú necesitas oscuridad para aprender humildad. Mamá lo ayudó a sellar mis ventanas con plástico negro, con lágrimas que podía oír pero no ver. Como estudiaba en casa toda mi vida, no tenía escapatoria. Ni siquiera sabía que esto no era normal. Vivir en oscuridad me destruyó por dentro y por fuera. Me guiaba por el tacto, memorizando el número exacto de pasos entre muebles: 23 de la cama a la puerta, 41 al baño, pero papá movía las cosas mientras dormía. Me despertaba chocando de cara contra cómodas cambiadas de lugar, con sangre saliendo de mi nariz, y él riendo arriba. Comía en oscuridad, la comida se me caía y manchaba ropa que no podía ver. Papá describía mi aspecto desastroso a mis hermanos para que se rieran de la criatura que me había vuelto. Se me caían las uñas, una por una. Cuando mi hermana Emma tuvo su regla a los 11, se unió a mí en la oscuridad. Nos tomábamos de la mano y llorábamos dos chicas ciegas en nuestra propia casa. El punto de quiebre fue cuando me caí por las escaleras y me fracturé la muñeca. Papá se negó a llevarme al hospital porque me contaminarían con luz. Me la vendé sola en la oscuridad, sintiendo que los huesos se rozaban. Hasta hoy, mi mano sigue torcida. Emma tenía una deficiencia de vitamina D tan severa que se le aflojaban los dientes. Estábamos muriendo en esa oscuridad y él lo llamaba purificación. Pero entonces llegó mi salvación. Mi hermano Michael finalmente cuestionó las reglas de papá. Me pasó una linterna de llavero, pequeña pero funcional. Fue el primer rayo de luz que vi en 2 años, pero mi felicidad duró poco, porque lo primero que vi
fueron mis manos grises, los moretones, la suciedad en la que vivía. Pero el regalo de Michael no terminó ahí, porque fue cuando me ayudó a planear. Dejaba su ventana sin llave, creando distracciones. Insistía en esperar el momento perfecto, pero yo ya no pude esperar más. Solo 3 días después, salí a escondidas con la linterna. La luz de la luna afuera se sentía como un aro de luz ardiente. Sabía exactamente a qué mujer acudir mi vecina, porque a veces podía oírla a través de las rejillas de ventilación, y ella tenía una voz amable. Desafortunadamente, cuando abrió la puerta, me dio un abrazo enorme, y fue entonces cuando me di cuenta de lo destrozada que estaba realmente mi infancia. Ella intentó no quedarse mirando, pero yo sabía lo que pensaba. Parecía una rata de cloaca. Llamó a servicios para niños de inmediato mientras yo me sentaba en su cocina, mirando la luz del techo como si fuera un meteorito. Cuando comenzó la investigación, papá se volvió loco. Presentó cargos de secuestro, alegando que la vecina había robado a su hija sensible a la luz. Personas que me habían conocido toda mi vida firmaron una petición exigiendo mi regreso. Él contrató a un abogado que argumentó que los padres tenían la libertad de criar a sus hijos sin luz artificial. Lo peor fue cuando llevó a Emma a la sala del tribunal. Fue su primera exposición a la luz en más de un año. Ella se retorcía y gritaba, lo que él usó para probar su punto sobre nuestra condición. El juez ordenó un receso mientras Emma seguía gritando. Vi a papá cargarla, sus manos arañando sus ojos. Las luces fluorescentes de la sala me hicieron ver borroso, pero me obligué a seguir mirando. 2 años de oscuridad me habían dejado con sensibilidad permanente a la luz, algo que el abogado de papá no dejaba de enfatizar. De vuelta en la casa de la vecina, me acurruqué bajo su mesa de la cocina mientras papá golpeaba la puerta principal. La luz del techo me sentía como agujas en las retinas, pero no podía volver a la oscuridad. No otra vez. Mi vecina Catherine cerró con llave cada cerrojo y llamó al 911 desde la puerta. Papá seguía gritando sobre su hija enferma que necesitaba atención especializada. Cuando llegó la policía, el haz de su linterna me provocó un ataque de pánico. Presioné las palmas contra mis ojos, con lágrimas corriendo entre mis dedos. Los oficiales se miraron entre sí. Uno escribió algo en su libreta mientras papá explicaba mi trastorno genético de sensibilidad a la luz. Les mostró documentos médicos, hablando con calma sobre condiciones raras y tratamientos especializados en casa. La niña, llorando bajo la mesa que no podía mirarlos directamente, parecía probar su argumento. Traté de explicar entre lágrimas, pero cubrirme los ojos mientras hablaba me hacía parecer evasiva. Cada vez que bajaba las manos para hacer contacto visual, el dolor las hacía subir de nuevo. Los oficiales preguntaron por qué había huido, si estaba recibiendo atención médica. Papá mencionó mi historial de confusión durante episodios. El paramédico que me examinó enfrentó una decisión. Mis niveles de vitamina D estaban peligrosamente bajos. Mis huesos mostraban signos de desnutrición. Fracturas antiguas habían sanado mal, pero papá estaba cerca, mencionando casualmente que conocía al supervisor paramédico de la iglesia. El informe médico tendría que ser muy específico sobre lo documentado. Tuve que decidir rápido si mencionar a Emma. Papá ya estaba contando a los oficiales sobre su peor condición, cómo necesitaba regresar de inmediato a su ambiente controlado. Si me quedaba callada, tal vez podría asegurar primero mi propia seguridad, pero Emma estaba muriendo en esa oscuridad. Elegí describir sus síntomas usando términos médicos que Michael me había enseñado. Las expresiones de los oficiales cambiaron. Ahora parecía que me habían entrenado. Servicios para niños llegó justo cuando el amigo abogado de papá apareció en un auto caro. Mis ojos habían comenzado a sangrar por la exposición a la luz. Lágrimas rojas y delgadas que el paramédico documentó cuidadosamente. Papá se acercó con falsa preocupación, explicando cómo esto probaba mi condición genética. Los síntomas coincidían perfectamente con sus registros médicos falsos. Papá se quebró llorando en el césped delantero. Varios vecinos se acercaron para consolarlo,
mientras él sollozaba por sus bebés enfermos. Miraban de reojo a Catherine, susurrando sobre secuestro. Alguien mencionó llamar a su pastor. La actuación de papá fue impecable, un padre afligido cuya hija perturbada había sido raptada durante una crisis médica. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Papá sabía que él me había ayudado a escapar. El castigo sería vivir en el garaje. El pastor juvenil Tim intentaba calmar a papá, pero no funcionaba. Michael tenía miedo. Le había prometido protegerlo si me ayudaba, pero ahora enfrentaba solo la furia de papá. El examen hospitalario reveló huesos como los de una mujer anciana. Deficiencias severas de vitaminas habían dañado mis órganos. Heridas infectadas cubrían mis piernas por tropezar en la oscuridad. La enfermera fotografió todo, pensando que estaba documentando abuso. No sabía que esas imágenes luego apoyarían la historia del trastorno genético de papá. Cada síntoma coincidía con la condición falsa que él había investigado, ¿sí? Los trabajadores sociales del hospital necesitaban la información del seguro de papá para aprobar el tratamiento. Él controlaba qué procedimientos podía recibir, retrasando la autorización mientras exigía una segunda opiniones. El medicamento para la densidad ósea que necesitaba desesperadamente esperaba tras su firma. Cada día sin él causaba más daño, que él documentaba como la progresión de mi condición genética. El abogado de papá puso una llamada telefónica grabada de mamá. Su voz entre lágrimas decía que yo había tenido episodios así después de que murió el abuelo. Era una completa invención, pero sonaba creíble. Ella me describía como alguien que inventa historias elaboradas cuando está estresada, incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. La trabajadora social tomó notas sobre mis posibles problemas psicológicos en horas. Papá publicó en el grupo comunitario de Facebook sobre mi secuestro durante una crisis médica. Capturas de pantalla se difundieron por nuestro pequeño pueblo. Se iniciaron cadenas de oración. Se sugirieron recaudaciones para las cuentas médicas de su familia. Él se volvió el padre compasivo lidiando con la rebelión de una hija perturbada contra un tratamiento necesario. Mis intentos de contactar a Emma fueron señalados por el personal del hospital. Notaron que mi fijación con mi hermana era un comportamiento preocupante. Cuando insistí en que ella necesitaba ayuda, lo añadieron a mi evaluación psiquiátrica. Todo lo que hice para salvarla me hacía parecer más inestable. Papá había pensado en todo. El medicamento para el dolor de mis fracturas me hacía hablar arrastrando las palabras durante la entrevista oficial de CPS. Esto es absolutamente aterrador. La retorcida lógica de papá sobre la luz y las mujeres me revuelve el estómago. Cortarles el cabello con tijeras de cocina y hacerlas usar bolsas de basura. Me costaba mantener mis pensamientos claros mientras explicaba años de abuso. El entrevistador seguía pidiéndome que hablara más fuerte, pero las sustancias hacían todo borroso. Mi credibilidad se desmoronaba con cada respuesta murmurada. El director del centro comunitario prometió inicialmente apoyar mi caso. Había visto las extrañas dinámicas de nuestra familia durante eventos de educación en casa. Pero su esposa le recordó que papá era jefe del comité de las instalaciones. Su presupuesto operativo dependía de su aprobación. El director retiró su oferta de testificar, citando preocupaciones sobre tomar partido en asuntos familiares. Facebook local se llenó de oraciones por nuestra familia. Mi antigua maestra publicó que siempre parecí tener problemas, pero la secretaria de la iglesia le envió un mensaje privado a Catherine diciendo que oraba para que saliera la verdad. Pequeñas grietas aparecieron en la imagen perfecta de papá, pero no lo suficiente para importar. Papá afirmó que Catherine había alterado mis registros médicos para incriminarlo. Señaló formularios de admisión que firmé, pero no podía leer por mi sensibilidad a la luz. ¿Cómo podía verificar lo que había aceptado si no podía ver la acusación de manipulación de documentos? Añadió otra capa a su papel de víctima. La madre de mi mejor amiga admitió que necesitaba la firma de papá para que el cooperativo de educación en casa continuara
Sin su aprobación como miembro de la Junta, 15 familias perderían su opción educativa. No podía arriesgarse en hablar en su contra. Aunque había notado las rarezas en nuestra familia, probar que papá había movido muebles para hacernos daño sonaba paranoico para los investigadores. Visitaron nuestra casa y vieron una distribución normal. Mis afirmaciones de que movía cosas en la oscuridad para causar lesiones parecían delirios. ¿Quién creería que los muebles podían ser armas? Cuando una enfermera me trajo comida real, sonreí por primera vez en años. Alguien fotografió ese momento. Luego circuló como prueba de que estaba feliz de estar lejos de mi familia. La narrativa de papá moldeó cada pieza de evidencia. Mi alegría por comer una comida caliente se convirtió en rebelión contra padres amorosos. La trabajadora de CPS explicó que esto se había convertido en una batalla formal por la custodia. Ambos lados necesitarían abogados. Ambos lucharían por Emma y Michael. Ninguno de los dos podía ceder ahora. Papá tenía recursos, apoyo comunitario y pruebas médicas fabricadas. Yo tenía a Catherine y la verdad no parecía suficiente. Papá comenzó a salir con mi antigua maestra de educación en casa, la señorita Sara, apenas 2 semanas después de que comenzara la batalla por la custodia. Ella apareció en el hospital con él, su mano en su hombro, explicando al personal cómo había sido testigo de su dedicación a las necesidades especiales de su hija. Citaba libros de filosofía de crianza sobre cómo criar hijos obedientes, asintiendo con simpatía mientras papá describía mi rebeldía. Las enfermeras comenzaron a deferir a su experiencia educativa. Diferentes enfermeras reportaron versiones contradictorias de mis declaraciones al equipo psiquiátrico. La enfermera de noche escribió que parecía lúcida, pero traumatizada. La enfermera de día notó pensamientos delirantes y obsesión con la luz. La enfermera de la tarde documentó comportamiento agresivo cuando trataba de proteger mis ojos de las luces fluorescentes del techo. Cada interpretación dependía de si habían visto mi verdadera sensibilidad a la luz o la actuación de papá sobre mi condición. Mi viejo aparecieron entradas del diario durante la investigación, páginas donde había escrito sobre querer ver el sol, garabatos desesperados por extrañar la luz del día. Fueron reinterpretados como ideación suicida. El abogado de papá las presentó como evidencia de un deseo de muerte que yo había documentado durante años. El equipo de evaluación psiquiátrica agregó esto a su creciente expediente de preocupaciones. Lily, amiga de Emma, me visitó durante las horas de visita supervisada. Mencionó inocentemente que Emma le había dicho que la oscuridad nos mantiene puras. Describió cómo Emma explicó que yo estaba enferma por querer luz y que las verdaderas hermanas se quedarían juntas en la oscuridad para siempre. La trabajadora social supervisora notó que mi influencia negativa era contradicha por mi hermana. Las grabaciones de la cámara del timbre de la puerta de Catherine se convirtieron en evidencia, pero no de la forma que esperábamos. Sí, captaron mi escape, pero también mostraron las visitas anteriores de papá. Semanas de grabaciones revelaron que él revisaba a su hija enferma, llevaba medicamentos y expresaba preocupación a Catherine por mi deterioro. Su preparación hizo que mi escape pareciera un acto impulsivo de una adolescente con problemas mentales. El tribunal familiar trató mi testimonio sobre abuso como un intento de evitar regresar al tratamiento médico. El juez preguntó repetidamente sobre mis diagnósticos, haciendo referencia a la pila de documentos médicos de papá. Cuando no pude nombrar el trastorno específico que supuestamente tenía, reforzó la narrativa de que negaba mi enfermedad. Durante una sesión de computadora en el hospital, de repente recordé la contraseña de la nube de mamá. Ella la había deletreado en voz alta una vez mientras organizaba fotos en la oscuridad, pensando que no la escuchaba. Mis dedos temblaban mientras iniciaba sesión. Años de fotos familiares cargaron lentamente. Cada álbum estaba meticulosamente organizado por fecha. Hice clic cronológicamente, viendo mi propio deterioro documentado en las cuidadosas notas de metadatos de papá que seguían mi declive genético.
La presencia de papá en redes sociales lo pintaba como un pilar comunitario. Fotos lo mostraban enseñando modestia a mujeres en eventos de la iglesia, liderando talleres para padres y organizando reuniones de educación en casa. Los comentarios elogiaban sus valores tradicionales y dedicación a criar jóvenes decentes. El contraste entre su persona pública y sus acciones privadas hacía que mis acusaciones parecieran imposibles. El psiquiatra del hospital debía reportar mis declaraciones preocupantes sobre ser mantenida en la oscuridad como posibles delirios. Mi insistencia en que era real, no metafórica, lo preocupaba. Me recetó antipsicóticos, notando que mostraba signos de ruptura con la realidad. La medicación me entumeció, lo que se documentó como mejora en mi agitación. Intenté grabar una llamada con papá, esperando capturar algo incriminatorio, pero la pantalla brillante del teléfono desencadenó espasmos en mis ojos. Mis manos temblaban, las pupilas se dilataban dolorosamente. El teléfono cayó al suelo. Papá lo escuchó y emitió sonidos tranquilizadores sobre cómo aún no podía manejar la luz. El intento fallido de grabar fue anotado como otro episodio. Se acercaba la fecha límite para la evaluación de educación en casa de Emma. Alguien necesitaba la custodia legal para entregar sus papeles, o sería considerada ausente sin justificación. Papá usó esta urgencia para presionar por el regreso inmediato de todos los niños. El tribunal enfrentaba presión para resolver la custodia rápidamente por cumplimiento educativo. Una enfermera comprensiva que había sido testigo de la manipulación de papá recibió una queja anónima sobre su conducta profesional. La amenaza a su licencia era clara. Tenía préstamos estudiantiles y una familia que mantener. Retiró su oferta de testificar, disculpándose con lágrimas en los ojos. Otra posible aliada desapareció. Papá publicó videos antiguos de mi cuarto oscuro en redes sociales, afirmando que preservaba mi espacio seguro para cuando regresara del secuestro. Los comentarios elogiaban su dedicación, pero reconocí la disposición de los muebles en cada video. Él documentaba su propio abuso, pensando que mostraba su cuidado. Ofreció perdonar todo si admitía que estaba enferma y necesitaba tratamiento en casa. La oferta llegó a través de mi defensor designado por el tribunal, envuelta en lenguaje sobre sanación familiar y reconciliación. Negarse sería presentado como elegir la rebeldía sobre la recuperación. El defensor parecía pensar que debía considerarlo. Descubrí que el amigo doctor de papá no actuó solo. La documentación médica requería 2 firmas. Un psiquiatra pediátrico que nunca había conocido firmó los papeles de internación diagnosticándome solo con base en las descripciones de papá. La red de profesionales dispuestos a apoyar su narrativa era más grande de lo que había imaginado. Michael logró pasarme información sobre el diario de oración de mamá. Ella había estado documentando Las preocupaciones se habían acumulado durante años, pero se filtraban a través de un lenguaje religioso sobre salvar a sus hijas de la vanidad. Cada entrada del diario mostraba que ella creía que nuestro sufrimiento nos purificaría y nos haría dignas de la luz de Dios nuevamente. Su complicidad iba más allá de la aceptación pasiva. Las entradas del diario revelaban algo peor. Mamá pensaba que nos estaba ayudando hasta alcanzar la salvación a través de la oscuridad. Había documentado nuestro deterioro como evidencia de purificación, creyendo que papá vería nuestra transformación y finalmente permitiría que la luz regresara a nuestras vidas. Nos había visto morir y tomado notas, pensando que esa documentación lo convencería de que el proceso estaba completo. Mi abuela enfrentó una elección imposible, creyendo que apoyarme significaba perder el acceso a sus otros nietos. Papá dejó claro que apoyar mis reclamos resultaría en el exilio completo de la familia. Ella eligió la neutralidad, ofreciendo oraciones en lugar de testimonio. Su abandono dolió más que la incredulidad de extraños. Durante las sesiones obligatorias de consejería, me hice amiga cuidadosamente de la trabajadora social del hospital. A través de conversaciones casuales, supe sobre las conexiones de papá en la comunidad y su red de influencia. Ella no se dio cuenta de que me estaba ayudando a trazar el sistema que trabajaba en mi contra.
Cada sesión revelaba otro hilo en su red. Tomé un riesgo desesperado, llamando a la oficina del doctor de papá, fingiendo ser su secretaria. Programé una cita de seguimiento para pruebas genéticas. El doctor mismo contestó, confirmando que falsificaría lo que papá necesitara. La recepcionista reconoció mi voz, pero guardó silencio. Tenía mi primera evidencia real. Capturas de pantalla descubiertas en la cuenta Family Cloud mostraban a papá investigando trastornos de sensibilidad a la luz meses antes de implementar la regla de la oscuridad. Había estudiado síntomas, descargado artículos médicos y fabricado una condición creíble. La premeditación era innegable, pero acceder a la cuenta sin permiso hacía que la evidencia fuera cuestionable. La madre de papá, la abuela que lo había abandonado para convertirse en modelo, apareció de repente. Presentó una petición ante el tribunal alegando que podía proporcionar un ambiente estable con atención médica adecuada para mi condición genética. Enfrentar su petición significaba perder citas cruciales de terapia. El sistema me marcó como no cumplidora con el tratamiento. Los honorarios legales agotaron los ahorros de Catherine y el pequeño fondo recaudado por miembros solidarios de la comunidad. Qué investigación tan increíble encontrar esas capturas de pantalla de papá investigando trastornos de luz antes de comenzar el abuso. La forma en que esta pobre chica armó la evidencia mientras luchaba contra medicamentos que la adormecían fue una determinación asombrosa. Mientras tanto, papá usó el fondo del edificio del centro comunitario para contratar a un abogado especializado en derechos parentales. El desequilibrio financiero crecía cada día. La justicia parecía disponible solo para quienes podían pagarla. Un enfrentamiento en la tienda entre los seguidores de papá y los amigos de Catherine traumatizó a una empleada mayor. Ella llamó al 911 por una disputa familiar, sumando otro incidente al registro oficial. El abogado de papá lo presentó como evidencia del caos que yo había causado al rechazar el tratamiento. Mi lugar estable en un hogar temporal se desmoronó cuando la familia recibió órdenes de despliegue militar. Mudarse durante el periodo crucial de testimonio significó empezar de nuevo con nuevos padres de acogida. La familia temporal tenía hijos adolescentes que hacían comentarios incómodos sobre mi apariencia. El sistema lo consideró adecuado. La nueva familia parecía neutral hasta que vi un boletín comunitario en su mostrador. Asistían a los talleres semanales de crianza de papá, pero ocultaban su participación. Vivía con personas que creían en sus métodos, que pensaban que la oscuridad podría realmente ayudar a las chicas con problemas. Mamá me suplicaba en llamadas supervisadas que dejara de lastimar a papá y volviera a casa a sanar. Lloraba por cómo lo estaba alejando con esta rebelión, cómo se le rompía el corazón. La trabajadora social supervisora documentó su preocupación maternal y mi negativa a reconciliarme. Mi investigación en la red de papá causó víctimas inesperadas. La maestra de Michael enfrentó suspensión por no reportar abuso sospechado antes. Su hija preguntó públicamente por qué mamá ya no podía trabajar. El esposo de la maestra me culpó por su crisis financiera, publicando críticas que los seguidores de papá amplificaron. Seguí adelante a pesar de saber que Michael ahora enfrentaba mayor escrutinio en casa. Cada movimiento que hacía para salvarnos resultaba en represalias inmediatas contra él, pero detenerme significaba condenar a Emma a una oscuridad permanente. La culpa de elegir entre hermanos me pesaba constantemente. La madre de acogida preguntó durante la cena: ¿y si la oscuridad en realidad estuviera protegerme de algo peor? No pude explicar de inmediato por qué eso estaba mal, cómo el abuso disfrazado de protección seguía siendo abuso. Mi duda fue anotada en su informe semanal como posible reconocimiento de las buenas intenciones de papá. En la corte admití haber mentido una vez sobre haber hecho la tarea para conseguir tiempo en la computadora. Fue una mentira pequeña de niña, pero el abogado de papá la convirtió en evidencia de mi naturaleza manipuladora. Si había mentido entonces, ¿por qué alguien debería creerme ahora? La admisión dañó mi credibilidad significativamente.
El diario de mamá reveló que había escrito cartas suplicando a lo largo de los años intentos desesperados de documentar lo que estaba pasando. Ella las había quemado todas para evitar la vanidad de creer que las palabras tienen poder. Cada intento que hice para crear evidencia fue destruido por la persona que debería haberme protegido. El abogado de papá presentó una moción de emergencia alegando que estaba deteriorándome sin tratamiento en casa. Usó mi pérdida de peso en el sistema de acogida, mi sensibilidad continua a la luz y mi angustia emocional como evidencia. La moción pintaba el cuadro de una niña enferma a la que un sistema que priorizaba la ideología sobre la salud le negaba el cuidado necesario. Ver a papá llorar en la corte reveló una verdad terrible. Él realmente creía que nos estaba salvando de convertirnos en mujeres abandonadas como su madre. Sus lágrimas eran reales, su dolor auténtico. Veía mi escape como su fracaso para protegerme de la corrupción del mundo. La sinceridad de su delirio lo hacía más peligroso, no menos. Enfrenté una elección imposible para lograr justicia y tenía que acusar a mamá de abuso también, rompiendo mi promesa de protegerla. Ella era una víctima, pero había elegido la conformidad sobre la vida de sus hijas. La fiscal explicó que una verdad parcial no resistiría, era todo o nada. La dulce y confiada niña que creía que la familia significaba seguridad tenía que morir. En su lugar, me volví calculadora y estratégica, aprendiendo a documentar todo, a no confiar completamente en nadie y a planear 3 pasos adelante. La supervivencia requería transformación, pero lloré por quien había sido. La madre de una amiga de Emma testificó voluntariamente y cambió todo. Trajo los dibujos de Emma de sus tardes de juego, imágenes perturbadoras de niñas en cajas. Oscuridad rodeando figuras de palitos. Los dibujos tenían fecha. Fueron autenticados e imposibles de refutar. Finalmente, evidencia que no dependía solo de mi palabra. Probar que los registros médicos eran falsos se sintió vacío cuando papá se desplomó en la corte. Su dolor por su hija perdida era genuino, aunque la hija que lloraba nunca había existido. Vi a los paramédicos revisar sus signos vitales, mientras sus seguidores me miraban como si hubiera asesinado a alguien. La contrademanda de papá ganó fuerza. Argumentó que el sistema de acogida estaba destruyendo mi salud, que mi condición había empeorado desde que salí de casa. La sensibilidad a la luz documentada, la pérdida de peso y el estrés psicológico apoyaban su argumento. Algunos observadores de la corte empezaron a preguntarse si él había tenido razón todo el tiempo. Todo dependía del testimonio de Emma, pero ella se sentía traicionada por mi abandono. Le había enseñado braille con granos de arroz antes de escapar, prometiendo que estaríamos juntas hasta que volviera la luz. Ahora se negaba a hablarme, aferrándose a la narrativa de papá sobre hermanas que se mantienen puras juntas. Las familias de la cooperativa de educación en casa se dividieron en 2 bandos. Los partidarios de la disciplina tradicional se unieron a papá, mientras que los defensores del bienestar infantil me apoyaban en silencio. La división en la comunidad creó tensión en cada reunión, en cada servicio religioso. Las amistades terminaron por elegir lados. El juez requirió evidencia clara y convincente de daño intencional frente a condición médica. La crianza inusual no era automáticamente abuso. La cuidadosa construcción de papá de una narrativa médica significaba que teníamos que probar no solo daño, sino engaño deliberado. La barra estaba imposiblemente alta. Contacté a una amiga arreglada de mamá que conocía a papá antes de casarse. Ella reveló que había advertido a mamá sobre el trauma de abandono de papá y su fijación poco saludable en prevenir la vanidad femenina, pero no testificaría contra un padre en duelo. Otra testigo que conocía la verdad, pero eligió el silencio. La amiga proporcionó un contexto crucial. Mamá se había quedado para sanarlo a través de la sumisión, creyendo que su sacrificio evitaría que sufriéramos el destino de la madre de papá. Pensaba que amarlo lo suficiente curaría su trauma. En cambio, había facilitado la destrucción de sus hijas.
El diario de mamá mostró la pieza final. Había estado documentando nuestro deterioro, creyendo que demostraría a papá que la oscuridad nos había purificado lo suficiente para merecer la luz de nuevo. Cada fotografía, cada nota estaba destinada a mostrarle que habíamos sido limpiadas de la vanidad. Ella pensaba que la evidencia lo convencería de poner fin a nuestro sufrimiento. Michael encontró las fotos ocultas de mamá que mostraban nuestro deterioro progresivo a lo largo de los años. Ella había documentado meticulosamente cada etapa, cada síntoma. Las fotos estaban destinadas a su testimonio sobre la oscuridad que purifica a las hijas. En cambio, se convirtieron en evidencia de abuso sistemático. Me di cuenta con una claridad aplastante de que mamá había elegido la aprobación de papá por encima de nuestras vidas. Nos había visto morir y tomado notas, creyendo que la documentación nos salvaría. La traición iba más allá de la aceptación pasiva. Ella había sido una participante activa, pensando que el sufrimiento equivalía a amor. La decisión de exponer a ambos padres rompería nuestra familia por completo, pero protegerlos significaba habilitar futuras víctimas. Me comprometí a revelar todo, sabiendo que eso significaba perder cualquier posibilidad de reconciliación familiar. Algunos puentes debían quemarse para iluminar el camino hacia adelante. Papá alegó que yo había plantado las pruebas, pero los metadatos demostraron que las fotos fueron tomadas durante mis años más oscuros. Las marcas de fecha, los datos de ubicación e incluso el modelo de cámara coincidían con el antiguo teléfono de mamá. Él no sabía que ella me estaba documentando nuestro declive. Su sorpresa fue genuina mientras su narrativa, cuidadosamente construida, se desmoronaba. Presenté la evidencia sin emoción, manteniendo la dignidad a pesar de las manos temblorosas. Cada foto, cada entrada del diario construía un patrón innegable. Papá se dio cuenta de que mamá también lo había traicionado, documentando lo que él le había prohibido ver. Su rostro se descompuso al entender que ella había estado observando todo el tiempo. El patrón de control creciente se volvió innegable mediante la documentación de mamá. Lo que comenzó con quitar espejos progresó hasta la oscuridad total. Cada restricción se apoyaba en la anterior, justificada por prevenir la vanidad. Pero al final era control. La progresión estaba claramente mostrada en sus cuidadosas notas. Ambos bandos se prepararon para la audiencia final de custodia, que decidiría el destino de los 3 niños. Los seguidores de papá llenaron el lado del peticionario en la sala Familias de Educación en Casa. Miembros de la iglesia, líderes comunitarios que se habían beneficiado de su participación, acudieron a mostrar apoyo. Nosotros teníamos a Catherine, unas pocas almas valientes, y la verdad. La atmósfera en la sala cambió cuando las entradas del diario de mamá fueron autenticadas por un experto en caligrafía. Cada página revelaba su retorcida creencia de que documentar nuestro sufrimiento convencería a papá de terminarlo. El experto en metadatos confirmó la autenticidad de las fotos a pesar de las afirmaciones de papá sobre manipulación. Las marcas de fecha probaron una documentación sistemática que abarcó años. Papá seguía frotándose las sienes por la fluorescencia de la sala mientras Emma se mecían en la esquina. Su verdadera sensibilidad a la luz complicaba la narrativa del abuso. Expertos médicos explicaron cómo la deficiencia inducida de vitamina D equivalía a un envenenamiento lento, pero la incomodidad visible de papá hizo que algunos observadores cuestionaran si existía una condición real junto con el abuso. El juez ordenó evaluaciones médicas inmediatas para toda nuestra familia. El amigo médico de papá finalmente admitió que nunca nos había examinado personalmente, confiando totalmente en las descripciones de papá. Su licencia médica estuvo en riesgo al confesar que confiaba en la evaluación de papá como padre en lugar de hacer exámenes adecuados. Observé la crisis de papá en tiempo real. Su mundo, cuidadosamente construido, se desmoronaba a medida que la evidencia se acumulaba. Él creía genuinamente
que nos estaba protegiendo para que no abandonáramos a la familia como lo hizo su madre. La realización de que mamá había estado documentando todo a sus espaldas lo destrozó por completo. Sus seguidores vieron a su líder colapsar, algunos comenzando a cuestionar su fe ciega. La fiscal me pidió que diera una declaración de impacto como víctima para la sentencia. Me costó decidir qué decir. Papá no era malvado en el sentido tradicional, estaba profundamente dañado, transmitiendo su trauma a la siguiente generación. Pedí terapia obligatoria y visitas supervisadas en lugar de solo prisión. El castigo sin tratamiento solo perpetuaría el ciclo. Miembros de la comunidad llenaron ambos lados de la sala para la audiencia final. La división era visible, con partidarios de la crianza tradicional a un lado y defensores del bienestar infantil al otro. Antiguos amigos se sentaron en lados opuestos. Las amistades de sus hijos víctimas de conflictos adultos. La asociación vecinal nunca se recuperaría de esta división. La evidencia del amor de papá retorcido por el trauma no tratado llenaba la sala. Fotos mostraban cómo nos enseñaba, jugaba con nosotros, celebraba cumpleaños, pero cada momento feliz estaba ensombrecido por el control latente. El amor y el abuso se habían entrelazado tan completamente que parecía imposible separarlos. El juez luchaba por conciliar al padre cariñoso con el maltratadora sistemática. Las fotos de mamá mostraban pruebas irrefutables de nuestro deterioro. Cada imagen mostraba la progresión de niños sanos a figuras esqueléticas con ojos muertos. Las marcas de tiempo revelaban que había tomado fotos cada semana, construyendo su caso para que papá finalmente nos concediera la luz. Su esperanza equivocada de que la documentación nos salvaría, en cambio, creó la evidencia que los encarcelaría a ambos. La decisión del juez fue cuidadosamente redactada pero firme. La custodia de los 3 niños pasó al Estado con diferentes asignaciones según nuestras necesidades. Yo pasaría a la independencia a través de un hogar de acogida terapéutico. Emma necesitaba atención especializada para comenzar la terapia de exposición a la luz de manera segura. Michael viviría con familiares aprobados mientras recibía consejería por trauma. Papá recibió una condena de 5 años con tratamiento psiquiátrico obligatorio. El juez reconoció que el castigo puro no abordaría el trauma generacional. Papá cumpliría la pena, pero también recibiría terapia intensiva para entender cómo el abandono de su madre había envenenado su forma de ser padre. Algunos defensores de las víctimas consideraron que la sentencia fue muy leve, mientras sus partidarios la vieron demasiado dura. La sentencia de mamá reflejaba su papel complicado como víctima y perpetradora. Recibió libertad condicional con tratamiento psiquiátrico requerido. El tribunal reconoció su propia victimización, pero la responsabilizó por elegir la aprobación de papá por encima de la vida de sus hijas. Ella recibiría terapia para entender cómo la sumisión se había convertido en complicidad en el abuso. La división en la comunidad se profundizó tras el veredicto. Algunas iglesias se dividieron entre apoyar la disciplina tradicional o proteger a los niños. La cooperativa de educación en casa se disolvió cuando los miembros no pudieron ponerse de acuerdo en un nuevo liderazgo. Amistades de décadas terminaron en amargas discusiones en Facebook sobre derechos parentales versus seguridad infantil. Nuestro caso expuso desacuerdos fundamentales que no se pudieron reconciliar. Comencé el lento proceso de recuperación física. Años sin nutrición adecuada dejaron daños permanentes. Mis huesos seguían frágiles, requiriendo monitoreo constante, problemas de visión por la oscuridad prolongada y la exposición repentina a la luz necesitarían tratamiento continuo. Algunos daños fueron irreversibles, pero los médicos tenían esperanza de mejoría con el cuidado adecuado. La recuperación de Emma fue más difícil. Ella había interiorizado más profundamente las enseñanzas de papá, creyendo genuinamente que la oscuridad nos mantenía puras. Sus primeras sesiones de terapia de exposición a la luz fueron
traumáticas, con gritos y convulsiones que recordaban a todos aquella primera aparición en la corte. Los especialistas trabajaron con paciencia para desprogramar años de adoctrinamiento mientras trataban sus severas deficiencias de vitaminas. Michael luchaba con la culpa del sobreviviente. Había escapado del peor abuso por ser hombre, pero ver a su hermana sufrir le dejó profundas cicatrices psicológicas. Su terapia se centró en procesar la impotencia de presenciar el abuso que no podía detener. El terapeuta le ayudó a entender que un niño no pudo habernos salvado. Aunque el conocimiento no aliviaba su culpa, Catherine enfrentaba acoso constante de los partidarios restantes de papá. Vandalizaban su propiedad, dejaban mensajes amenazantes y la acusaban de destruir una familia piadosa. Ella instaló cámaras de seguridad y cambió su número telefónico. Pero la ira de la comunidad hacia su acto de bondad persistía. Algunos vecinos que antes eran amables, ahora cruzaban la calle para evitarla. El caso atrajo la atención de organizaciones de bienestar infantil que estudiaban el abuso religioso. Investigadores nos entrevistaron sobre cómo las creencias espirituales se habían usado como arma para justificar la tortura. Documentaron nuestro caso como ejemplo de cómo el aislamiento y la educación en casa pueden esconder abusos graves. Sus hallazgos ayudarían a capacitar a trabajadores sociales para reconocer situaciones similares. Luchaba con decisiones sobre el contacto futuro con mis padres. El tribunal permitió visitas supervisadas y yo las elegía, pero verlos todavía me parecía imposible. Papá enviaba cartas desde prisión expresando confusión sobre por qué se rechazó su protección. Mamá escribía pidiendo perdón sin entender completamente su papel en nuestro abuso. Ninguno comprendía realmente la magnitud del daño que causaron. Las dificultades económicas complicaban la recuperación. Las cuentas médicas se acumulaban a pesar del seguro. La terapia especializada no estaba completamente cubierta. La asignación del hogar de acogida apenas alcanzaba para lo básico. Catherine había agotado sus ahorros en gastos legales. Las colectas comunitarias se secaron cuando el veredicto dividió la opinión pública. La recuperación requería recursos que no teníamos. La integración escolar fue un desafío tras años de aislamiento. Nunca había estado en un salón con otros. Las luces fluorescentes aún me lastiman los ojos, por lo que necesito adaptaciones especiales. Las lagunas académicas por la educación en casa selectiva de papá se hicieron evidentes. Mis habilidades sociales eran inexistentes. Cada día se sentía como navegar en un mundo alienígena. Salir con alguien parecía imposible cuando no podía explicar mi pasado sin descargar traumas. ¿Cómo contarle a alguien sobre años en la oscuridad sin asustarlo? Mis cicatrices físicas eran visibles huesos aún torcidos por fracturas sin tratar. Pero el daño emocional era más profundo. Confiar parecía imposible cuando mis propios padres me habían torturado en nombre del amor. Algunos seguidores de papá establecieron un fondo legal para su apelación. Decían que sus actos estaban protegidos por la libertad de expresión religiosa. Foros en línea debatían si los padres tenían derecho a criar a sus hijos sin luz artificial. Nuestro caso se volvió un punto de encuentro para defensores de los derechos parentales y activistas por la protección infantil. La guerra cultural que sin querer habíamos empezado no mostraba señales de acabar. Encontré un propósito en estudiar trabajo social. Mis experiencias, aunque horribles, me dieron una visión única de cómo el abuso se oculta tras puertas cerradas. Los profesores elogiaban mi comprensión de la dinámica familiar y las respuestas al trauma. Mis compañeros buscaban mi perspectiva en casos. Mi dolor se transformaba en propósito. Aunque el camino seguía siendo difícil, reconectar con la familia extendida fue complicado. Algunos parientes sospechaban que algo andaba mal, pero no intervinieron. Otros realmente no lo sabían. Vivían muy lejos para notar las señales. La culpa
El enojo y el duelo marcaban cada interacción. Las reuniones familiares en fechas festivas eran ejercicios para evitar temas difíciles. La familia que podríamos haber sido existía solo en la imaginación. La familia de mamá finalmente reveló que habían intentado intervenir años atrás. Papá había amenazado con acciones legales, alegando que los derechos de los abuelos no sobrepasaban la autoridad parental. Consultaron abogados que confirmaron sus pocas opciones. El sistema que debería habernos protegido protegió los derechos de nuestros abusadores. Su impotencia reflejaba la nuestra. La terapia me ayudó a entender el ciclo de trauma intergeneracional. La madre de papá lo había abandonado en busca de libertad y glamour. Él encerró a sus hijas para evitar ser abandonado. Tuve que decidir si continuar el ciclo o romperlo. La decisión pesaba aún más sabiendo que las futuras generaciones dependían de mis elecciones. 6 meses después del veredicto, vivía en un hogar de acogida terapéutico diseñado para jóvenes adultos en transición a la independencia. Mi cuarto tenía ventanas que podía abrir cuando quisiera, interruptores de luz que controlaba, espejos que reflejaban mi rostro, que sanaba poco a poco. Las libertades simples se sentían milagrosas. La recuperación no fue lineal, con más días malos que buenos. Al principio, Emma había avanzado a sesiones de exposición a luz de 30 minutos sin ataques de pánico, ¿sí? Su equipo terapéutico celebraba cada logro mientras reconocía el largo camino por delante. Empezó a hacer preguntas sobre por qué papá había mentido sobre nuestra condición. La indoctrinación se estaba resquebrajando, reemplazada por la rabia por los años robados. Su sanación tomaría más tiempo que la mía. Michael vivía con un primo de mamá, una familia estable que le dio la infancia normal que le faltó. Practicaba deportes, iba a la escuela pública, hacía amigos que no sabían nada de nuestro pasado. O la normalidad que siempre mereció finalmente era suya. La terapia regular le ayudaba a manejar la culpa del sobreviviente que aún surgía. Mamá cumplió su condena mientras recibía terapia intensiva. Sus cartas mostraban una conciencia creciente de su complicidad. Empezaba a entender cómo su sumisión permitió nuestra tortura. La mujer que ayudó a sellar mis ventanas ahora trabajaba para entender por qué eligió la aprobación de un hombre sobre la vida de sus hijas. Su camino hacia la responsabilidad apenas comenzaba. La terapia en la cárcel reveló la profundidad de la patología de papá. El abandono de su madre creó una herida que se convirtió en abuso sistemático. Aún tenía problemas para ver sus actos como erróneos, pero empezaban a aparecer grietas en su certeza. El hombre que nos negó la luz comenzaba a ver su propia oscuridad. Si el cambio genuino era posible, seguía siendo incierto. La comunidad sanaba lentamente de su división, aunque las cicatrices permanecían. Se debatían nuevas políticas para supervisar la educación en casa. Las iglesias revisaban sus enseñanzas sobre la autoridad familiar. Que el juez le diera terapia en lugar de solo prisión a papá fue una verdadera muestra de sabiduría, porque romper estos patrones terribles requiere más que castigo. Y el progreso de Emma con 30 minutos de luz sin ataques de pánico es enorme considerando de dónde partió. El progreso vino de nuestro dolor, aunque el costo se sentía demasiado alto. El cambio ocurrió de manera incremental, una política a la vez. Me capacité para convertirme en trabajadora social especializada en casos de abuso religioso. Mis profesores advertían sobre el trauma secundario por trabajar con situaciones familiares, pero mi experiencia me dio conocimientos que los libros no podían enseñar. Entendía las señales sutiles que otros podrían pasar por alto. Mi dolor tenía un propósito, aunque nunca hubiera elegido este camino. La recuperación significaba aceptar que algunos daños eran permanentes. Mi visión siempre sería sensible. Mis huesos seguirían siendo frágiles. La confianza llegaría despacio, si es que llegaba, pero estaba aprendiendo a construir una vida alrededor de estas limitaciones en lugar de ser definida por ellas. Sanar no significaba volver a quien había sido antes. Esa chica se había ido para siempre.
La ironía no se me escapaba. Liberarme de la oscuridad me llevó a otro tipo de aislamiento. No podía relacionarme con compañeros que se quejaban de padres estrictos. Mi trauma me separaba de formas que parecían insuperables. Pero poco a poco encontré a otros que entendían lo que es sobrevivir. Construimos conexiones basadas en la comprensión compartida, no en experiencias iguales. Al mirar atrás, comprendí que la justicia no trajo la satisfacción que esperaba. El encarcelamiento de papá y la libertad condicional de mamá no deshicieron años de abuso. La división en la comunidad no restauró mi infancia. La victoria legal se sentía vacía frente a la magnitud de la pérdida, pero detuvo el ciclo. Emma y Michael tendrían un futuro. Elegí mi nombre legalmente en mi cumpleaños número 18. El nombre que me dieron mis padres cargaba demasiado dolor. Elegir mi propia identidad fue el rechazo definitivo al control de papá. Escogí algo simple, común, sin destacar. Después de años de ser un ejemplo para evitar, quería desaparecer en la normalidad. Algunas noches aún despertaba esperando la oscuridad. La farola fuera de mi ventana se volvió un ancla a la realidad. Ya no estaba en esa habitación sellada. La linterna que Michael me dio estaba en el cajón de mi mesita, ya no necesaria, pero demasiado valiosa para desecharla. Me recordaba que, incluso en los lugares más oscuros, alguien intentó traer luz. Mi historia se convirtió en un estudio de caso en libros de trabajo social. Anonimizado, pero reconocible para quienes sabían, los futuros trabajadores sociales aprenderían de los fallos de nuestro sistema, de las señales que se pasaron por alto, de los reportes que no llevaron a nada, de la complicidad comunitaria que permitió el abuso. Si nuestro dolor evitó que un niño sufriera algo similar, tal vez tuvo sentido. Aprendí a cocinar con luz, apreciando cada ingrediente visible. Ir de compras se volvió un milagro, viendo frutas y verduras coloridas en lugar de buscar formas en la oscuridad. Las actividades simples adquirían un significado profundo. Cada habitación iluminada era una elección, cada ventana de libertad. Recuperarme significaba reaprender las funciones básicas de la vida con gratitud en lugar de miedo. La oscuridad me había quitado años, pero no ganó. Estaba construyendo una vida a la luz, imperfecta pero mía. Emma sanaba poco a poco. Michael tuvo la infancia normal que merecía. Mamá aprendía a hacerse responsable. Papá enfrentaba sus demonios. El ciclo se rompía un día difícil a la vez. Mi sensibilidad permanente a la luz era un recordatorio diario de dónde había estado, pero también me recordaba lo lejos que había llegado. La chica que vivía en la oscuridad aprendía a caminar en la luz, aunque doliera. Algunos viajes no se miden en kilómetros, sino en momentos de elegir la esperanza sobre el miedo. Ahora entendía que sanar no era un destino, sino un camino. Siempre habría días malos en que la oscuridad se sintiera cerca, pero también habría momentos de profunda gratitud por las libertades simples, poder verme en un reflejo, sentir el sol en la cara, elegir cuándo encender o apagar las luces. No eran solo libertades, eran victorias diarias sobre un pasado que quiso destruirme. El futuro seguía incierto, pero era mío para moldear. Nadie controlaría nunca más mi acceso a la luz. Ese conocimiento, más que cualquier veredicto o sesión de terapia, fue lo que hizo posible la supervivencia. Soy libre, y esa libertad valió cada paso difícil hacia la sanación. Hola chicos, gracias por llegar al final del video. Por favor, suscríbanse para más contenido como este. Se están subiendo múltiples historias todos los